todo lo que quiere la guacha. Fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca. La ley de Coulomb es una ley de la física que establece la fuerza ejercida por dos cuerpos puntuales con carga eléctrica a una cierta distancia. La magnitud de esta fuerza es proporcional a la carga neta de las partículas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las partículas en estudio. Obviamente, como cualquier ley, tiene una fórmula, la ley de Coulomb, el cual les voy a explicar. La F es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión en newtons. Las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. K es la constante de Coulomb o constante eléctrica de proporcionalidad. La fuerza varía según la permitividad eléctrica del medio, bien sea agua, aire, aceite vacío, entre otros. Q es el valor de las cargas eléctricas medidas en Coulomb. Y por último, R es la distancia que separa a las cargas y que es medida en metros. ¿Por qué se le llama ley de Coulomb? La ley de Coulomb, nombrada en reconocimiento del físico francés Charles Augustin de Coulomb. Obviamente, este físico fue igual matemático y aportó grandes maravillas a la historia de la humanidad. Pero más se le recuerda por haber descrito de manera matemática la ley de atracción entre cargas eléctricas. En su honor, la unidad de carga eléctrica lleva su nombre, Coulomb. Esta ley establece que si el producto de las cargas aumenta n veces, entonces la fuerza también aumenta n veces. Y si el producto de las cargas disminuye n veces, entonces la fuerza también disminuye n veces. Lo cual quiere decir de que mientras más aumenta la fuerza, más aumenta la atracción, o sea, más se puede decir que más están juntos. Y mientras disminuye la fuerza, igual disminuye y hay más separación entre estas dos cargas. Muchachos, a mayor carga eléctrica, mayor es la fuerza de atracción o repulsión. A menor distancia, mayor es la fuerza de atracción o repulsión. Estudien, chicos, para no hacer trabajitos al profe Denny. Saludos. Bien, ahora vamos a ver este ejercicio. Encuentra la magnitud de la fuerza eléctrica resultante sobre la carga Q2 en el siguiente sistema. Tenemos Q1, 2 y 3. Q1 y 3 son positivos, Q2 es negativo. Tenemos la distancia 1 entre Q1 y Q2, la distancia 2 entre Q2 y Q3. El valor de Q1 es igual a 5 microcoulombs, Q2 es 10 microcoulombs, Q3 es 15 microcoulombs. La distancia 1 es de 0,5 metros, la distancia 2 es de 0,8 metros. La constante de Coulomb es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro sobre Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza eléctrica es igual a la constante por la multiplicación de las cargas sobre la distancia al cuadrado, siendo así que para la fuerza 1 es igual a la constante por 5 microcoulomb por 10 microcoulomb, todo eso sobre 0,5 metros al cuadrado, lo cual nos da 1,8 newtons. En el caso de la fuerza 2 hacemos exactamente lo mismo, simplemente reemplazando valores, lo cual nos da 2,1 newton. Ahora, lo que hacemos para continuar, para encontrar la fuerza eléctrica resultante, es hacer un diagrama de cuerpo libre, poniendo de eje central la carga 2, que es negativa, yendo a la carga 1, la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 1 en Y, la fuerza 2 en X. También tenemos que encontrar el ángulo. Para encontrar la fuerza eléctrica resultante, lo único que hacemos es un teorema de Pitágoras. La raíz de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado. Mirando a nuestro ejercicio, la fuerza eléctrica resultante sería igual a la raíz de 1,8 al cuadrado más 2,1 newton al cuadrado. La fuerza eléctrica resultante entonces sería 2,8 newtons. Para encontrar el ángulo es igual
a la cotangente o tangente inversa de la fuerza en Y sobre la fuerza en X, siendo así que sería la tangente inversa o cotangente de 1,8 sobre 2,1, dándonos como un resultado 40,6 grados. Espero que este ejercicio les haya sido de utilidad. Ejercicio 2. 3 cargas puntuales se colocan en la esquina de un triángulo equilátero que mide 60 milímetros por cada lado, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la magnitud y dirección de la fuerza resultante que actúa sobre la carga Q3? Como podemos ver en la gráfica, acá tenemos la carga 1, la carga 2 y la carga 3. La carga 1 nos dice que vale 6 por 10 a la menos 6 coulomb, la carga 2 vale 4 por 10 a la menos 6 coulomb y la carga 3 vale 12 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la distancia llegaría a ser 60 por 10 a la menos 3 metros. Nos pide ya la fuerza resultante sobre la carga Q3. Para poder resolver esta clase de ejercicios necesitamos aprendernos esta fórmula. La fuerza eléctrica va a ser igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. La constante tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb. La carga 1 sobre la carga Q3 va a ser nuestro F1, entonces solo tuviéramos que reemplazar en la fórmula. Tenemos la constante y tenemos la distancia y también tenemos el valor de las cargas. Entonces en F1 reemplazamos la constante 9 por 10 a la 9 por 6 por 10 a la menos 6 coulomb por 12 por 10 a la menos 6 coulomb sobre la distancia 60 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Nuestro F1 llegaría a salir 180 newtons y nuestro F2, que llegaría a ser la carga Q2 sobre la carga Q3, simplemente sería reemplazar otra vez la constante 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 6 coulomb por 12 por 10 a la menos 6 coulomb sobre la distancia 60 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Nuestro F2 llegaría a salir 120 newtons. Una vez teniendo nuestro F1 y F2, tendremos que hacer un diagrama de cuerpo libre en la carga Q3. Para poder hacer nuestro diagrama, primero tenemos que saber si estas fuerzas se van a repeler o se van a atraer. Como podemos ver en la carga 1 sobre la carga Q3, estas fuerzas se van a atraer, y en la carga 2 y en la carga 3 estas fuerzas se van a repeler. Entonces, como podemos ver en el diagrama, en F1 tenemos que F1 en X solo tenemos a F1, pero F1 está yendo a la carga negativa de X, entonces llegaría a ser F1 en X llegaría a ser menos 180 newtons, ya que F1 vale 180. F2 en X. F2 en X podemos ver de que este es un triángulo equilátero, entonces estos ángulos son 60 grados, entonces por ende este es un ángulo opuesto, que llegaría a valer lo mismo, que llegaría a ser 60 grados. Podemos ver que tenemos a F2 por el coseno de 60, ya que es el lado adyacente de este triángulo rectángulo, entonces llegaría a ser 120 por el coseno de 60, que F2 en X llegaría a ser 60 newtons. Tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas en X, que la sumatoria de fuerzas en X llegaría a ser menos 120 newtons, porque menos 180 más 60 newtons es este valor. Ahora tenemos que ver las fuerzas en Y. Como podemos ver en F1 no hay ningún valor en Y, entonces no tiene ningún valor, llegaría a ser 0. Y como podemos ver en F2 tenemos el valor de F2 sobre el seno de 60, ya que es el cateto opuesto. Entonces llegaría a ser F2 menos 120 por el seno de 60. Entonces F2 en Y valdría menos 103.9. Otra vez hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, que la sumatoria de fuerzas en Y llegaría a ser menos 103.9 newtons. Para hallar la fuerza resultante, acá tenemos una fórmula, que llegaría a ser la raíz de la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado. Reemplazamos los valores y nos saldría que la fuerza resultante es 158.7 newtons, y la dirección podemos ver que va a ser igual a tangente a la menos 1, valor absoluto de la fuerza resultante en Y sobre la fuerza resultante en X. Reemplazamos otra vez con estos valores y nos saldría que la dirección es 40.9 más 180, ya que es un triángulo equilátero, y esto nos saldría 220.9.